Hola, mi nombre es Luara Dubina Liochis. Mi nombre es Noemí Chacoma. Estamos cursando la materia de proyectos integrados actualmente del profesorado de educación inicial tercer año. Con la docente a cargo Alejandra Palma. Vamos a compartir nuestro proyecto. Que trae por fundamentación que los estereotipos de género tienen su origen en el entorno familiar, que es el primer núcleo donde se aprenden los roles de género. La familia sigue transmitiendo estos estereotipos por tradición y son aún considerados por la mayoría. En el inicial, a nosotras nos parece sumamente importante enseñar las diferentes situaciones problemáticas de estereotipos que se presentan para que los niños y niñas logren reconocer las diferentes responsabilidades y derechos que hay en las diversas familias. Tenemos promover el acercamiento de los niños y niñas en el ámbito de la cocina, el reconocimiento de las historias personales y familiares. Como objetivo tenemos construir recetas simples, elaborar panes para ayudar a establecer las tareas de casa en equipo con la familia y así poder lograr realizar entre varones y mujeres en la cocina. Los ejes que atraviesan son la ESI, respeto por la diversidad, el contenido, el reconocimiento y valoración de los trabajos que desarrollan mujeres y varones en diferentes ámbitos, identificando cambios permanentes a lo largo del tiempo. El contenido transversal serían los materiales y sus posibilidades de transformaciones, como también la tecnología de la información y comunicación. Bueno, las actividades de inicio va a ser por la clase de Zoom, donde se van a ver los sondeos de conocimientos previos de los alumnos. ¿Quién cocina en casa? ¿Cocinan en familia? Mamá, papá, abuelo, abuela, tía, tíos. ¿Qué es lo que cocinan? ¿Qué pasa con esos materiales o ingredientes? ¿Qué pasa cuando se unen? Se anotará lo que expresan los niños. Seguidamente se menciona que todos pueden cocinar en las casas. No es solamente para niñas o mujeres, sino que todos lo podemos hacer. La actividad de desarrollo se dará inicio a una obra de teatro por vía Zoom, donde se observarán un conflicto entre familias de hermanos, una mujer y un varón, de la cual el varón no quiere cocinar con su hermana. Vamos a aprender a cocinar para eso un pan casero utilizando gorros, delantal, vaso medidor, bols, cucharas, etc. En la clase por Zoom vamos a observar el siguiente video. Bueno, vamos a cocinar. ¿Quién me ayuda? ¿Vos, hijo? No. El nene no, la nena. Bueno, vos entonces, hija. Siempre lo mismo con tu padre, queriendo mandar en la casa. Voy a buscar los ingredientes. Bueno, para realizar la receta dicha anteriormente, que vamos a elaborar un pan, observaremos un video de nosotras mismas para la elaboración del pan. Vamos a mostrar una receta de un pan fácil y sencillo. Los ingredientes que vamos a utilizar son levadura, aceite, sal, azúcar y agua tibia. Luego, ya puesta en el sartén, la masa con la forma del pan, la llevamos a un horno por 180 grados, aproximadamente unos 15 a 20 minutos para que se cocine. Bueno, mostramos el pan ya hecho para que puedan
comerlo en sus casas con sus familias. Espero que les haya gustado nuestro video. Para la actividad de cierre vamos a invitar a todas las familias y a los niños a desayunar por el Classroom, utilizando el pan que hemos hecho anteriormente juntos. A medida que vamos desayunando, conversaremos sobre la importancia que es de compartir las tareas que hacemos, que cocinar no es solamente para mujeres, que todo lo podemos hacer, todos podemos ayudar en la cocina, nos define como hombres y mujeres. Estrategias son la indagación de ideas previas, estimular al niño o a la niña en el ámbito de la cocina, el uso de las TIC como recurso y herramienta eficaz para aprender a cocinar y recolectar información observada por vía De evaluación, los instrumentos que nosotras utilizamos como docente es la observación y registro diarios de las clases en Zoom, registro de actividades enviadas, observación de la elaboración del pan y de los trabajos enviados. Chao. Chao.